Pero después muchos precios quedaron ahí, algunos volvieron a subir, pero otros quedaron. Y en ese sentido también hubo un impacto de lo que fue la reducción de impuestos en lo que tiene que ver con heladeras, lavarropas, etcétera, que se le bajaron los impuestos internos en 9,5, que tenían 19,5 los que se producían en el país y 9,5 los que son de Tierra del Fuego, ¿no? Heladeras, y otros productos para el hogar, y lo mismo la baja de aranceles a inflación, en este caso del mes de mayo, que se va a conocer dentro de días. La consultora se llama CIT, que es Castiglioni y Tiscornia. Entre las razones que da María Castiglioni, hay una que a mí me sorprendió, y es que el hot sale influyó mucho en eso. Ahora voy a conversar porque yo tengo una experiencia personal que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Que la puede contar todo el mundo, porque tiene que ver con la compra que hice de una indumentaria, y cuando quise comprarme otra cosa que estaba fuera del hot sale, me metieron un 30% de aumento y no la voy a comprar ahora. Y le mando muchos saludos, incluso a esa marca, que después de que compré la ropa o la prenda que compré, me está bombardeando con información por internet. Les mandamos un gran saludo a toda la gente. María Castiglioni, muy buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? Buen día. Bueno, 1,8 te da, y por las razones que pusiste y que me gustaría escuchar de nuevo, o que nuestra audiencia escuche con atención. Sí, efectivamente, nos dio para el Gran Buenos Aires un 1,8 de aumento de lo que es el IPC, lo cual obviamente es un dato muy positivo, dado lo que venía siendo la dinámica y sobre todo el cambio de expectativas en marzo, que fue 3,8, y bueno, en abril, que terminó siendo 2,8, un número menor que el que muchos esperaban, pero sin embargo había roto con esa desaceleración de la inflación. Yo diría que las causas fueron varias, pero de fondo lo que tenés, y esto es importante remarcarlo, es una política económica que ataca las causas de la inflación, y por eso es que estamos viendo, más allá de estos rebotes que hubieron en marzo-abril, una baja de lo que es la tasa de aumento de precios, ¿no? Que es el equilibrio fiscal, y con eso la no emisión monetaria para financiar el tesoro, además de todo el trabajo que se hizo en el Banco Central. Esto es lo que está detrás y lo que finalmente es lo que explica que la inflación vaya bajando. Lo que pasa es que el ritmo al que baja tiene que ver con factores que van teniendo la inercia, la famosa inercia inflacionaria, ¿no? En este punto marcamos, uno de los puntos fue el hot sale, en el sentido de que, como todos los años cuando pasa esto, y cada vez con más rubros, hay precios que bajan, y fue sobre todo fuerte en la segunda semana del mes. Pero después muchos precios quedaron ahí, algunos volvieron a subir, pero otros quedaron. Y en ese sentido también hubo un impacto de lo que fue la reducción de impuestos en lo que tiene que ver con heladeras, lavarropas, etcétera, que se le bajaron los impuestos internos en 9,5, que tenían 19,5 los que se producían en el país y 9,5 los que son de Tierra del Fuego, ¿no? Heladeras, y otros productos para el hogar, y lo mismo la baja de aranceles a los celulares, que esto ya también empezó a impactar en los precios. Me Y después señalaste las rubros, menores lluvias, sí, María, las menores sí. lluvias. Hacenos entender por qué. Bueno, ahí hay un rubro que es alimentos y bebidas, que es el más relevante, el más sensible además para todos, que había aumentado, había rebotado fuerte, sobre todo en la segunda parte de febrero, impactó en el marzo y un poco más en abril también, que tiene que ver con el rubro de verduras y frutas. Sobre todo las verduras habían volado en el mes a partir de mediados de febrero, y sobre todo en marzo, que hubo muchísimas lluvias e inundaciones que afectaron la producción y la oferta también de estos productos Ujú. en las verdulerías, en las góndolas, y eso generó una disparada de precios muy grande. Algunos productos han aumentado más del 100%, y esto se empezó a revertir y se vio muy fuerte en el mes de mayo, Ujú. donde bajaron en Ujú. promedio estos productos. Mm, Así que también influyó.
en lo que fue la primera parte del mes en desacelerar. De hecho, alimentos y bebidas cerró el mes con 0,5% de aumento. O sea, otros precios también bajaron. De la mano de la estabilidad cambiaria, este tipo de cambio que quedó bastante estable en un nivel mucho menor que el que se especulaba, digamos, durante marzo y principios de abril, que llevó a que algunos aumentaran precios, otros no los pudieron aumentar porque los propios supermercados lo impidieron, pero hubieron incrementos en todo lo que vimos en panificados, algunos lácteos, en aceites, que revirtieron los aumentos y en algunos casos bajaron a lo largo del mes de mayo, y eso también impactó en este número de 1,8, María, ¿no? ¿va a seguir en baja la inflación para vos? O sea, junio, julio, agosto, septiembre, ¿la tendencia es hacia la baja? Mira, es difícil tener que afirmar que todos los meses vaya a bajar definitivamente. Si uno mira lo que se está haciendo para que eso ocurra, sí se están tomando medidas para que la inflación efectivamente baje. Como te decía, sostener el equilibrio fiscal es la clave, no emitir, porque el producto, o sea, en definitiva la inflación era producto de que había más pesos de lo que la gente demandaba. Pero sí hay algunos rubros como los servicios que siguen aumentando. De hecho, el transporte de colectivos dentro de transporte sigue aumentando por arriba de la inflación, y se anunciaron ahora aumentos que van no solo del transporte de la ciudad o de la provincia, sino el metropolitano, que están por arriba de la inflación, o salud, que todavía aumenta, están aumentando el 2 y pico %, a un ritmo mucho menor que el año pasado, ¿no? Hay que destacarlo, pero siguen un poquito arriba de la inflación. Algunas otras tarifas también, producto de lo que se llama corrección de precios relativos, de precios que venían atrasados, pero en líneas generales son incrementos menores los que había antes. Nosotros creemos que en junio sí va a volver a ser más baja la inflación, probablemente. La gran duda es julio, porque estacionalmente, en general, julio hay un poquito más de inflación por lo que tiene que ver con las vacaciones de invierno. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero en definitiva sí vemos una inflación que en líneas generales va a tender a ser más baja, o probablemente siga abajo del 2. Al ritmo al que termine bajando, vuelvo a decirte, va a depender de esta interacción, ¿no? De qué pase con las expectativas, qué pase en el corto plazo el tipo de cambio. Si bien no debería influir en muchos precios, la historia argentina hace que cada vez que se mueve mucho el tipo de cambio haya un impacto en los precios, que esto, vuelvo a decirte, no debería ocurrir en Brasil, en Chile, en otros países de la región. Esto no ocurre, el impacto de la devaluación es mínimo en los precios, y eso que muchas veces, como Chile, son economías mucho más abiertas, donde uno imaginaría un efecto mayor, pero en definitiva acá la respuesta era que cada vez que subía fuerte el tipo de cambio había señal de que había crisis y subían algunos precios. Pero entiendo. Vuelvo a decirte, estamos viendo un escenario de inflación que en general va a tender a ser más baja. María Castiglioni, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, de nada. Buen día. 11 de la mañana, 44 minutos. La inflación para María Castiglioni y otras consultoras, el aceite, estaría en mayo por debajo del 2%. Dale, Carlita, información de actualidad. Bueno, la Cámara de Diputados ya han convocado oficialmente a una sesión para el día miércoles a las 12 del mediodía. Miércoles, que es habitualmente, ya desde hace varios meses, un día